Dios les bendiga, hermanos. Aquí les habla la hermana Karen. Vamos a hacer la clase de esta semana. Seguimos en nuestra lectura del primer libro de Samuel, capítulo 7, del versículo 7 al 12, continuando nuestra lección de la semana pasada. Vamos a hacer una oración y pedirle al Señor su guianza, ¿verdad? Y que Él es el que nos hable y nos ministre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitir estar en este día aquí, Padre, para llevar tu palabra, Señor, para todo aquel que la necesita. Que seas tú hablándonos, Señor, y ministrándonos. Abre nuestro entendimiento, Padre, nuestros ojos espirituales, Señor, para poder recibir tu palabra. Que sea, Señor, que caiga en tierra, que sea llena, Señor, de tu palabra, que sea destrucción de guianza para todo aquel que necesita, y que seas tú, Señor eterno, abriendo y haciendo caminos para todo aquel que necesita esa agua viva, Señor, que solo tú nos puedes dar. Padre, te pido que me uses, que seas tú, Señor, hablando y no yo, Señor. Yo soy puente tuyo, Padre, que seas tu gloria y tu honra, Señor eterno. Háblame a mí primero, Padre, y luego a los demás, y que sea tu guianza sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por una semana más que nos regalaste de trabajo, fuerza y fortaleza. Gracias por proveer, Señor, y gracias por permitirnos llegar a este día más. Para ti, Padre, es toda honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Ok? Vámonos al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 7 al 12, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que dice así. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya, gloria sea al Señor. Si se acuerdan, la semana pasada el arca del Señor había sido llevada a Kiriat Jearim porque los de Bet-Semes la rechazaron tener en su tierra, ¿verdad? Porque el Señor los había herido, porque ellos habían pecado contra el Señor yendo a ver adentro del arca, cuando era un mandamiento que el Señor había dejado que no podían verlos, solo los elegidos por el Señor, los sacerdotes, ¿verdad? En esta lección dice, victoria después del arrepentimiento. Amén. Dice, en la lección de hoy, Dios les da una gran victoria a Israel. Y esta fue la primera victoria que había ganado en mucho tiempo. Además, esta fue una gran victoria importante, estratégica para Israel. Dice, antes de esta batalla, los israelitas habían caído en una gran idolatría. Dice, y en una amarga rebelión, cuando empezaron a volverse a Dios. Ahora, cuando hicieron esto, el resultado fue una victoria notable sobre los filisteos. Amén. ¿Cuándo fue la victoria notable? Cuando se volvieron a Dios. Amén.
es necesario volvernos a Dios. Dice Ebenezer. El nombre Ebenezer significa piedra de ayuda. La declaración de Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dice, la convirtió en una piedra de recuerdo. Amén. Que miraba hacia el pasado. Era también una piedra de reconocimiento, una piedra para el presente. Y por otra parte, una piedra de revelación, una piedra para el futuro. A veces acostumbramos a reflexionar nosotros mismos sobre el pasado. Recordamos lo que el Señor habló por medio del apóstol Pablo. Amén. Allí acompáñenme al libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 y dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Porque el Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre sabe que le vamos a fallar, que no deberíamos, ¿verdad? Pero necesitamos tratar cada día ser mejores, cada día ser un poquito más como el Señor. Pero el Señor sabe en qué áreas nosotros le fallamos, en qué flaqueamos, ¿verdad? Pero Él sabe que nosotros hay que pelear la buena obra, la batalla, porque Él la va a perfeccionar en cada uno de nosotros, cada día más, ¿verdad? No sucede de la noche a la mañana, vamos a ser nosotros, deberíamos, ¿verdad?, ser entregados al Señor, a su obra, al llamado que el Señor tiene para nosotros, pero Él sabe y Él tiene paciencia como Padre amoroso que es para nosotros, ¿verdad? Aquí estamos viendo que la piedra que ellos lo hicieron como un altar para recordatorio, que el Señor ese día les dio una gran victoria. Es como nosotros, ¿verdad?, que deberíamos de tener algo que nos recuerda que el Señor nos ayudó en esa obra, en nuestros altares que nosotros deberíamos de tener. Amén. A mí, en mi vida, ¿verdad?, el Señor ha hecho una gran obra, una gran victoria, una gran sanación a mi hija, ¿verdad? Y cómo no verlo, ¿verdad? Yo todos los días miro a mi hija y le doy gracias al Señor, porque es gracias a Él que ella ya no toma medicinas, ella es sana, ella es salva, ella es no sé cómo explicarlo. Yo la miro a mi hija y le doy gracias al Señor todos los días, porque por Él ella es sana, ¿verdad? Ella tomaba hasta más de 20 medicinas con su enfermedad, que en el mundo la habían declarado enferma. Pero el Señor hizo la obra, no la hizo de la noche a la mañana, claro que no, porque si Él la hiciera de la noche a la mañana, yo no le estuviera dando gracias todos los días. A mí ya se me hubiera olvidado que el Señor hizo la gran obra en la vida de mi hija. Pero Él la hizo poco a poco, y para gloria y honra del Señor, mi hija ahora es sana, ¿verdad? Ella, gloria sea al Señor. Yo le doy gracias al Señor todos los días. ¿Cómo no ver esa gran bendición que Él hizo en mi vida, en mi hija? Amén. Vámonos al libro de Génesis. Así deberíamos de nosotros tener esas piedras, esos recuerdos, esos altares para el Señor, para que cuando miremos eso nos acordemos, nos vuelva a la mente a eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas y darle gracias, gloria y honra al Señor. Aquí en Génesis vamos a leer capítulo 8, versículo 20, que dice así, Génesis 8:20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Cuándo hizo el altar al Señor? ¿Cuándo le ofreció holocausto? ¿Cuándo edificó el altar al Señor? Fue cuando allí había llegado el diluvio, y el Señor lo salvó a él, a su casa, a sus hijos, a su familia, ¿verdad? Porque él sí tuvo obediencia al Señor, al mandamiento que el Señor le dijo.
él lo obedeció y ahora el agua ya estaba decayendo. Él le ofreció el holocausto al Señor, le hizo altar al Señor para darle gracias, amén, para darle esa honra al Señor, porque solo el Señor le pudo hacer ese milagro a él, ¿verdad? Ahí mismo en Génesis, vámonos al capítulo 12, versículo 7. Génesis 12, 7, que dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Ahí fue el llamamiento de Dios a Abraham. Y él no lo conocía, y ese día el Señor le habló, le apareció. ¿Y qué hizo Abraham? Hizo un altar. Amén. Nosotros, cada uno de nosotros deberíamos tener un altar para el Señor. Necesitamos tener ese lugar y necesitamos tener esos memoriables para recordarnos, porque nosotros somos prontos para olvidar las cosas buenas que el Señor hace en nuestras vidas. Se nos olvida, ¿ya? Pero lo malo, luego lo traemos a la mente. Esto me pasó y esto pasó en mi vida. ¿Y por qué? Pero nos acordamos de la mano de Dios que siempre estuvo con nosotros en todos esos momentos difíciles, porque todo lo que nos pasa en nuestras vidas, dice la palabra del Señor, obra para bien. Es para que nosotros aprendamos. Si nosotros estamos descarrilados, vienen esas cositas como Padre amoroso para que nos volvamos a su camino, y es para aprender y regresarnos al camino del Señor. No es para estar renegando, no es para echarle en cara al Señor: ¿por qué me ha venido esto? ¿Por qué ha venido esto? Es para nosotros escudriñarnos en nuestra persona, en nuestras vidas, y preguntarle al Señor: ¿En qué te fallé? ¿En qué estoy haciendo mal? ¿De dónde fue que me salí de tu camino, Señor? Y a Él nos va a regresar a su camino amoroso y perfecto. Amén. Dice, le ha traído, hermanos, a ustedes el Señor hasta aquí. Les ha guiado el Señor hasta este momento, hasta aquí. Les ha podido estar ahí el Señor con ustedes. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Hasta dónde? ¿A quiénes de ustedes el Señor hasta aquí nos ha llevado de su mano amorosa? ¿Verdad? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuántos nosotros podemos decir que el Señor hasta aquí nos ha ayudado? Amén. Porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo nosotros, ¿cuántos podemos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado? Hasta este día de hoy el Señor ha proveído para todas y cada una de nuestras necesidades, con trabajo, con salud, con nuestra familia, estar bien, amén. Porque hay muchos ahorita en el mundo que están sufriendo, ¿verdad? No tienen alimento, no tienen trabajo, no tienen salud, no están con sus familiares, hay mucha decadencia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresarnos al Señor, ¿verdad? De todo corazón, clamarle, pedirle, y quitarnos de esos caminos que nos alejan del Señor. Y el Señor es amoroso y misericordioso y nos va a enseñar, nos va a mostrar su camino, nos va a traer otra vez a sus brazos amorosos y proveer para nosotros, y entonces podemos decir nosotros: hasta aquí me ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí me ha ayudado a mí el Señor. Dice, los filisteos invadieron a Israel. Aprovechando la ocasión de la convocación de Israel, dice, para arrepentimiento y oración, los filisteos invadieron el país, juzgando que era esta una oportunidad propicia para caer sobre los israelitas por sorpresa. Amén. Cuán cierto es que a veces el bien sirve de ocasión para el mal. La convocación de los israelitas en Mizpa les trajo molestia de parte de los filisteos. Cuando los pecadores comienzan a arrepentirse y reformarse, han de esperar que Satanás reúna contra ellos todas sus fuerzas y ponga a trabajar a sus mensajeros. Amén. Y que el Señor los reprenda. Porque cuando nosotros
venimos a los pies del Señor, ¿verdad? Antes estábamos en el mundo. Satanás, que el Señor lo reprenda, no, él estaba bien porque nosotros estábamos ahí en su grupo, ¿verdad? Pero cuando venimos a arrepentirnos y venimos al Señor y le entregamos el corazón a nuestro Señor Jesús, entonces se molesta Él porque Él ya no tiene mando en nosotros, amén. Él viene y nos ataca y quiere que nosotros regresemos a sus garras otra vez. Él manda a esos mensajeros de Él para que nos turben, para que nos molesten, para que nos lleguen. Nuestra batalla es espiritual, es en nuestra mente. Él nos ataca nuestra mente diciendo, ¿verdad?, que no somos suficientes, que el Señor no nos ha perdonado. ¿Te acuerdas de aquellas cosas que hacías? ¿Te acuerdas de a los bailes que ibas, cuando tomabas, cuando usabas drogas, cuando andabas haciendo cosas que no debías? Él nos trae todas esas cosas a nuestra mente. Él es bueno para hacer eso. Y nosotros, ¿pero por qué? Porque nosotros nos queremos alejar de ese camino. Y Él piensa que el Señor no nos ha perdonado. El Señor, cuando nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor, Él nos perdona. Él nos limpia de todo pecado. Y todo eso ya no existe. Pero Él viene y nos ataca en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y es cuando nosotros deberemos agarrarnos del Señor, sostenernos en el Señor, ponernos en oración y pedirle, clamarle, que es lo que estaban haciendo aquí los israelitas, ¿verdad? Clamándole al Señor, pidiéndole al Señor, arrepintiéndose, volviéndose al camino del Señor. Y fue cuando los filisteos ocuparon ese espacio y dijeron: ahora los vamos a atacar, porque ellos están débiles, porque ellos están vulnerables. Y fue lo contrario, amén. Porque cuando nosotros estamos en entrega del Señor, pidiéndole al Señor, orándole al Señor, clamándole al Señor, pidiéndole de nuestro corazón, ¿verdad?, es la mejor oportunidad de nosotros estar cubiertos del enemigo, amén. Recibieron el enemigo, dice, a la hora oportuna, amén. ¿Por qué? Porque estaban siendo cubiertos por el Señor. Vámonos al primer libro de Juan. Es el primer libro de Juan. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 15 al 17. Gloria a Dios. Primero el libro de Juan 2, 15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y gloria sea al Señor. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Porque hay muchas cosas en el mundo que claro que sí todos quisiéramos hacer, ¿verdad? Pero no nos atraen ni no nos acercan más al Señor. Al contrario, nos alejan. Y hay que alejarnos de esas cosas. Ahí mismo en el primer libro de Juan, vámonos al capítulo 5, versículo 4 y 5. ¿Verdad? Capítulo 5, primera de Juan 4 y 5, que dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y gloria sea al Señor, ¿verdad? Porque todos creemos y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso nosotros estamos en el buen camino, en la fe, ¿verdad? Por nuestra fe nos guiamos nosotros. Vámonos al libro de San Mateo. Capítulo 5. San Mateo 5. Vamos a leer del 10 al 12.
5 del 10 al 12 y dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, y gloria sea al Señor. Bienaventurados somos, ¿verdad? Todo lo que padecemos es porque el mundo no entiende, no quiere escuchar, no quiere ver, ¿verdad? Que el camino del Señor es el que nos lleva a vida eterna, que el Señor es el que nos da nuestra paz, nuestro gozo, nuestra victoria viene del Señor, no viene del mundo, no proviene de la gente, no proviene de nuestros seres queridos, no, viene del Señor. Y bienaventurados somos, dice aquí la palabra del Señor, porque no nos desechan a nosotros, no nos odian a nosotros, sino que al Señor y a su palabra. ¿Por qué? Y hay que gozarnos, dice, y alegrarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿verdad? Porque así como persiguieron a los profetas, dice, antes de vosotros, así nos desechan a nosotros, ¿verdad? Cuando llevamos la palabra del Señor a todo aquel que la necesita. Nuestra esperanza, nuestra oración, nuestra fe está fundada sobre el Señor, sobre la roca, ¿verdad? Y nosotros vamos a vencer a nuestros enemigos mientras nosotros pongamos nuestra oración, nuestra fuerza, nuestra fe en el Señor, ¿verdad? Gloria sea al Señor por su bendita palabra y el amor que tiene para con nosotros. Dice, Dios les otorga la victoria. Dios nos otorga la victoria. Le piden a Samuel que ore insistentemente por ellos. Le dicen, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Amén. Antes de eso no decían eso, y ahora sí dicen, nuestro Dios. Dice, se encontraron aquí sin armas ni preparación para la guerra. Así que tienen que recurrir a las mejores armas que poseen, como son la oración. Habría sido una sombra vacía. Dice, su oración sin el sacrificio había carecido de la fuerza necesaria en esta ocasión. Pero unidas ambas cosas, dice, nos enseñan cuán gran beneficio podemos esperar de Dios en respuesta a la oración que elevamos con fe en el sacrificio de Cristo, que era una oración con sacrificio, dice, para ser escuchada por el Señor. Porque nosotros venimos al Señor y le pedimos al Señor si son cosas que no son para nuestro bien, que no estamos pidiendo cosas vanas, que nosotros nos van a llevar al camino errado, al camino equivocado, no nos van a llegar al Señor. Él no va a escuchar a esa oración, Él no va a responder esa oración porque no son cosas buenas para nosotros, no nos van a llevar al camino del Señor. Así es que Él no va a escuchar esa oración, Él la va a desechar. Amén. Por eso hay muchas cosas que nosotros le pedimos al Señor, pero no son cosas de edificación, no son cosas que nos van a acercar al Señor. Esas oraciones el Señor no las escucha y nosotros estamos clamando y pidiendo por lo mismo y lo mismo y lo mismo. El Señor, Él nos habla, y si Él no nos da esa respuesta que nosotros queremos, pensamos de que está el Señor molesto con nosotros, el Señor ya se apartó de nosotros, y no es así. Es porque lo que estamos pidiendo no es para nuestro bien, no es para acercarnos al Señor, no es para nuestra edificación. El Señor no nos va a responder esa petición. Vámonos al primer libro de Corintios. Primer libro de Corintios 9:24. Y dice así:
Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Nosotros, ¿verdad? Peleando la buena batalla todos los días, todos los días. ¿Cómo? Corriendo como para llevarnos el primer lugar, hasta llegar a la meta, hasta llegar al final. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando lo que leímos anteriormente, que el que empezó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. Hasta el día del Señor. No va a ser cuando nosotros querramos, no va a ser cuando nosotros pensemos que ya terminamos la batalla. No, hasta que el Señor la perfeccione en cada uno de nosotros. Y hay que correr cada día para obtenerla, ¿verdad? Para obtener el primer lugar, para obtener la victoria cada día de nuestras vidas hasta el día del Señor Jesús. Vámonos al libro de Hebreos. Vamos a leer capítulo 12, versículo del 1 al 4. Hebreos 12, del 1 al 4, y dice así. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. Puestos los ojos en Jesús, gloria a Dios, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. No hemos nosotros sufrido ni siquiera la mitad de la mitad de la mitad lo que el Señor sufrió por nosotros. Él sufrió por nosotros cosas de que nosotros deberíamos de llevar. Amén. Todas las batallas, todas las guerras, todo lo que nos viene a nosotros, gloria sea al Señor, porque no es nada de lo que nosotros sufrimos, no es nada a lo que el Señor sufrió por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Amén. Y gloria sea al Señor por el amor que tiene para con nosotros, por la misericordia que son nuevas cada día para con nosotros, para poder nosotros pelear cada día, llegar cada día a nuestra meta. Un poco más, adelantarnos un poco más en nuestra batalla, en nuestra guerra, en nuestra carrera para el Señor, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, dice, ¿verdad? Puesto nuestros ojos en Jesús. Todos los días de nuestra vida hay que poner los ojos en el Señor, y hay que pelear y hay que seguir en esa guerra, en esa pelea. ¿Cómo? Con el Señor, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, sacrificando, ofreciendo a nosotros y teniendo esos altares para el Señor, para recordatorios a nosotros, y seguir pidiéndole al Señor y darle gracias al Señor todos los días de nuestras vidas. Amén. No olvidándonos que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. Amén. Vámonos al libro de Salmos. Salmos 68, versículo 18. Salmo 66, Salmo 66, 18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Amén. ¿Qué dice ahí? Que si nosotros en nuestros corazones, cuando nosotros le pedimos al Señor, le oramos al Señor, le pedimos
cosas que son malas, ¿verdad? Que en vez de cosas buenas le estamos pidiendo cosas malas, cosas que no son para nuestro bien, y el Señor mira nuestro corazón. Él no hubiera escuchado nuestras peticiones. Así le está contestando, podemos aplicarla ahorita a Israel, porque ellos le están pidiendo de corazón a Samuel: pídele al Señor, ¿verdad? Clámale al Señor, no ceses de clamarle al Señor por nosotros. Pero su corazón ya se había arrepentido, ellos ya se lo habían entregado todo al Señor. Esa petición era sincera. Si el Señor si hubiera visto el Señor que ese arrepentimiento no era sincero, como dice este versículo, el Señor no hubiera obrado, no hubiera escuchado sus peticiones, porque ellos no lo estaban declarando de corazón al Señor, no se habían arrepentido. Pero aquí fue al contrario, que ellos sí se habían arrepentido y se habían regresado al Señor de todo corazón, ¿verdad? Todos los israelitas. Por eso el Señor hizo esa gran batalla que les dio, ¿verdad? Les dio la victoria a los de Israel. Les dio la victoria con oración, porque ellos no estaban preparados para la guerra, ¿verdad? Ellos no tenían nada. El que peleó por ellos fue el Señor. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor es el que pelea nuestras batallas. Nosotros no nada más necesitamos entregársela de todo corazón, entregarle nuestro corazón al Señor, y Él va a pelear por nosotros. Nosotros solo hay que darle gracias al Señor. Gracias, Señor, pedirle al Señor, clamarle al Señor todos los días de nuestras vidas, hasta que venga ese día que el Señor nos va a decir que ya llegamos a nuestro fin. Amén. Pero hasta que ese día llegue, nosotros tenemos que seguir peleando, pelear hasta el fin. Vámonos al libro de San Juan, versículo 9, capítulo 9, versículo 31, que dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Gloria a Dios. Porque que el Señor dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Amén. Él oye al que es temeroso de Él. Así es que nosotros, hermanos, antes de pedirle al Señor, hay que entregarle nuestro corazón al Señor. Hay que entregarle, arrepentirnos, apartarnos de todo aquello que no es del Señor, que nos aleja del Señor. Y el Señor nos va a escuchar, nos va a dar esas peticiones de nuestros corazones, estar con nosotros. Amén. Porque Él es bueno y maravilloso, y para siempre es su misericordia, dice la palabra del Señor. La conclusión de esta clase de hoy dice: Dios otorgó respuesta favorable a la oración de Samuel. Dice, y Jehová le oyó. Dios honra la oración de Samuel. Israel obtiene una gran victoria. Los filisteos fueron derrotados. Amén. Gloria sea al Señor. Porque cuando nosotros le vamos y le pedimos al Señor, y le oramos al Señor, y le ayunamos al Señor, y sacrificamos por eso lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? Ya sea por sanación, ya sea por cambiar nuestra manera de ser, por limpiarnos y despojarnos de nuestra mundalidad, ¿verdad? De apartarnos de todo aquello que no es bueno para el Señor. Y le pedimos de corazón, Él nos va a escuchar, Él nos va a ayudar, Él nos va a limpiar, y Él nos va a dar la respuesta. Cuando Él nos da esa paz en nuestro corazón y nos da la respuesta de nuestras peticiones, nosotros sabemos que cuando el Señor nos da esa respuesta y nos llena de paz y nos da esa certeza, ¿verdad? Como dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por fe, ¿verdad? Nosotros nos movemos. Y por fe, como dice en Hebreos, es porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario el que se acerca a Dios sepa que le hay.
y que es galardonador de los que le creen. Amén. Nosotros nos movemos por fe, y por fe yo vi a mi hija sana cuando yo le pedí al Señor. Yo por fe, el Señor, un año antes de que Él me la sanara, porque fue un año de proceso que nos llevó, yo vi a mi hija sana. Yo la vi. Y desde que el Señor me dio esa certeza en mi corazón que mi hija era sana, y gloria sea a Él, yo de ahí yo no retrocedí. El enemigo venía y atacaba, y yo le decía a mi hija, tú no tienes nada. Los doctores decían que su niña esto, que el otro, que está fallando el riñón, que está fallando el hígado. Que el Señor reprenda todo eso, y nosotros nos mantenimos firmes en el Señor, y para gloria y honra de Él, mi hija es sana en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque nos mantuvimos en nuestra fe, viendo lo que no miraba la gente, nosotros lo miramos. Amén. Gloria sea al Señor. Espero que se hayan gozado con esta palabra de Dios. A mí me hizo recordar, ¿verdad?, más de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida, en nuestras vidas, en mis hijos, en mi familia. Y espero que ustedes tengan esos recordatorios de las oraciones que le han hecho a nuestro Señor Celestial, y que les ha siempre ayudado, y que digan como nosotros, Ebenezer, ¿verdad? Nuestra piedra, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha sostenido el Señor, y nos va a seguir sosteniendo, ¿verdad? Porque nosotros estamos agarrados y nuestra casa está sobre la roca, ¿verdad? Vamos a hacer una oración y despedirnos, y espero que si tienen alguna pregunta, háganmela saber, y con gusto yo les ayudaré, y vamos a aprender y crecer juntos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos permitiste recibir y aprender, Señor. Padre, te pido que haya caído en tierra fértil, y que te hagas tú, Señor, crecer esa palabra en los corazones que la hayan recibido y hayan tenido disposición a tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice todo hermano, Señor, que escuchó esta palabra y recibió. Ayúdale, Señor, en sus oraciones, Espíritu Santo, llénalos de tu presencia. Permítele, Señor, que ellos llenen sus vidas de ti, Padre, que sepan que tú estás ahí y que hasta aquí los has ayudado, Señor, y que es por ti, Padre Celestial, que aquí seguimos, Señor, de pie, bendecidos, Señor, peleando la buena batalla todos los días, Padre. Padre, ayúdanos en esta nueva semana que vamos a empezar, y que sea tu nombre glorificado en cada uno de nosotros, y proveyendo y guiándonos por tus sendas y tus caminos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la paz que nos regalas. Gracias por tu misericordia, y gracias por tu bendita guianza, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.